su contenido en la página de APECO. Lo otro que quiero decirles es que invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas al chat disponible, y para dar inicio a esta actividad los dejamos con la presentación Análisis de indicadores climáticos de la localidad de Atacama y proyección estacional para la nueva temporada, a cargo de Leonel Fernández Ávila. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Santo Tomás, magíster en gestión y tecnología agronómica en la Universidad Técnica Federico Santa María. Tiene un diplomado en análisis estadístico para estudios agropecuarios de la Universidad de Chile y es docente de climatología agrícola en la Universidad Santo Tomás, además de ser jefe de la red agroclimática de la Fundación para el Desarrollo Frutícola de FDF. Te doy el pase, Leonel. Gracias, Kisi. Bueno, voy a empezar. Por favor, me comentan si se ve la presentación. Sí, sí, se ve, Leo. Ya, gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, ¿cierto, Kisi, Carolina? La presentación va a ser, vamos a ir analizando diferentes indicadores climáticos, ¿cierto? De lo más general, para ver qué es lo que está pasando en Chile, y vamos a llegar a la región de Atacama un poco. Nos vamos a dar la vuelta acerca de lo que pasó con la temporada de invierno, y después de eso vamos a ir analizando un poco qué es lo que está pasando directamente acá en el valle. Así que ahí también vamos a ir conversando, y la idea es un poco ir analizando estos indicadores para tomarlos como herramientas para la toma de decisiones de ustedes, con la información que se encuentra disponible en las distintas redes, tanto Agroclima como Agromet. Invierno, en particular, fue un invierno que se caracterizó por tener temperaturas sobre lo normal, ¿cierto? Desde el punto de vista de la acumulación de las de frío, estas se empiezan a acumular desde el 1 de mayo. Lo que ustedes ven ahí en el gráfico, tanto a la derecha como a la izquierda, ven las acumulaciones de las temperaturas mínimas, ¿cierto? Promedio de los últimos 10 años, como historia completa, ¿cierto? Para saber cómo vamos en términos generales. La línea naranja corresponde a las temperaturas mínimas que nosotros registramos por región en el año 2020, y la línea ploma corresponde a la diferencia. Entonces, ustedes pueden ver que con respecto a la región de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, yo diría que hasta la metropolitana, el mes de mayo fue mucho más cálido en términos del promedio histórico. O sea, tuvimos un mayo con temperaturas sobre la media, digamos, de los últimos 10 años, 1,5 grados, la región de Atacama técnicamente, ¿cierto? De alguna forma eso ya nos estaba indicando un poco qué es lo que estaba pasando con el invierno. Obviamente, cuando nosotros de mayo nos pasamos a junio, ustedes pueden ver que en el transcurso del tiempo, la región también de Atacama sigue con esta alza de las temperaturas mínimas. O sea, el invierno técnicamente fue superior al promedio de los últimos 10 años, 1 grado, y ustedes pueden ver que entre Valparaíso, también Metropolitana, Maule, esta diferencia se mantuvo. O sea, fue una condición que fue más o menos generalizada, salvo la región de Coquimbo, que estuvo más o menos igual, 0,2 décimas de grado bajo el promedio histórico. Entonces, esta condición de temperatura mínima sobre lo normal se mantuvo. Ahora, ¿cuál es lo importante acá? Que mayo, junio, mejor dicho, junio y julio, responden a los meses en donde nosotros acumulamos la mayor cantidad de horas de frío, ¿cierto? Son los meses más fríos. Después, en el mes de junio, vemos que la región de Atacama en particular tuvo un descenso, o sea, estuvo más fría, recién más fría que el promedio histórico. Sin embargo, entre la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, tuvimos un alza de temperatura. O sea, el sistema, por decirlo de alguna forma, se invirtió. Por lo tanto, tuvimos un mayo y un junio que fueron, en términos de mínimas, más cálidos de lo normal, y tuvimos un junio que fue mucho más frío. Ahora, y el resto de Chile tuvo un
un comportamiento de las mínimas que fueron sobre lo normal, inclusive en la región de O'Higgins, en la región metropolitana de Maule. O'Higgins en realidad tuvo casi 2 grados de diferencia con respecto al promedio histórico, o sea, tuvimos un invierno que fue bastante cálido. Eso también de alguna forma anduvo castigando lo que fue la acumulación de frío, y en el caso de la región de Atacama ayudó a un poco a bajar ese déficit que traíamos de mayo y junio. Si nosotros empezamos a hacer una historia y vemos qué es lo que está pasando en la región de Atacama, yo tomé las estaciones que están disponibles, ¿cierto? Copiapó, JP, Chornito, Trenquelautaro y Iglesia Colorada. Lo que ustedes ven ahí es el promedio de las temperaturas máximas, ¿cierto? Que es la barra azul por estación de los últimos 10 años. Esto corresponde, el análisis se hizo del 1 al 27 de septiembre, para tratar de pararnos justo en el momento, en lo que estamos nosotros registrando ahora. Entonces ustedes pueden ver que la zona, mejor dicho, de Copiapó, que esto es la estación meteorológica que está cercano a la ruta 5, ya tiene un comportamiento que está más o menos similar, o sea, las máximas hasta el 27 es de 24,9, el promedio es 25,5, o sea, van muy similares. En el caso de JPH también, ustedes pueden ver que, y Hornitos también, tenemos una comparación con respecto a lo que estaba pasando el año pasado, levemente superior. En el caso de JPH es alrededor de 2 grados, JPH es la que empieza a presentar mayores diferencias. Sin embargo, la localidad que en este momento está sobrepasando el resto es la zona correspondiente a Trenquelautaro, la que ya está presentando temperaturas sobre 33, 34, inclusive si mal no recuerdo, esta semana o la semana pasada llegamos a registrar sobre 35 grados, entonces aquí ya empiezan a aparecer zonas que tienen una característica climática que empieza a ser, o que empieza a tener cierto peso en lo que es el valle. Ahora, aquí hay un punto también que es importante. Por lo general, cuando nosotros hacemos los análisis climáticos en Chile, por lo general siempre vamos de norte a sur, subimos un poco en altura, pero la diferencia de usted en el Valle de Copiapó es que nosotros siempre vamos hacia arriba. Por lo tanto, se van formando estos pisos climáticos con características propias de cada zona. Yo, las veces que he ido a ver, he ido allá al Valle de Copiapó, obviamente, entre una curva y otra, la salida del sol va calentando ciertas partes también de lo que es las caras de los mismos cerros, y obviamente se van presentando esas características. Hay zonas que son bastante frías cuando hace calor en el otro punto. Entonces eso también es un tema que es bastante importante de ir analizando justamente con esto. Sin embargo, cuando nosotros vemos en términos generales, podemos ver que ya Trenquelautaro, por lo menos ahora, de lo que estamos llevando del 1 al 27 de septiembre, ya tiene un superávit con respecto al promedio histórico de los últimos 10 años y con respecto a la temporada a la 2019. Estamos mucho más arriba, ¿cierto? En el sector de Iglesia Colorada, vemos que esta disminución baja un poco, inclusive esa línea por unos grados más, con lo que pasa entre Copiapó y Hornito. Sin embargo, Trenquelautaro hasta el momento es la que está sacando un poco. Si nos vamos a analizar qué pasa con el comportamiento de las mínimas, tenemos aquí un dato que es relevante. Ustedes pueden ver que la estación de Copiapó, Hornito, presentan algunas desviaciones, ¿cierto? En el caso de Trenquelautaro, las mínimas están un poco más bajas que el promedio histórico, pero están un poco más altas también que el año 2019. Sin embargo, la zona de JPH es una zona que ahora, cuando empecé a hacer el análisis, empieza a presentar bastante oscilación. O sea, tiene temperaturas máximas que son más altas, pero también tiene temperaturas mínimas que son más bajas. En esa estación a mí me ha registrado un par de eventos de helada y por lo general siempre es la que salta por la zona. Por lo tanto, ya tenemos una condición que es particular justamente en ese punto donde está instalada la estación meteorológica. Usted, cuando seguimos subiendo en el valle, en la región, o sea, en lo que es Iglesia Colorada, también las temperaturas mínimas son más altas que la temporada pasada, y también son un poco más altas que el promedio histórico de los 10 años. O sea, podríamos decir que en general se está dando una condición, yo diría que desde Hornito digamos, hacia arriba en el valle, de que las mínimas están más altas que
que el promedio histórico, ¿cierto? En algunos puntos, pero destacando JBH, que tiene una baja por lo menos de 2 grados con respecto a las estaciones. Hay una variabilidad que tiene que ver, analizada desde el punto de vista entre máximas y mínimas, tiene mucha variabilidad con respecto a las mínimas. Las máximas, como ustedes vieron, se ven más o menos estables, salvo Tranque Lautaro, que está teniendo un pic por la condición, digamos, de la zona. Otro dato también que es importante ir analizando es qué pasa con el comportamiento de las humedades relativas máximas. Por lo general, la humedad relativa máxima siempre se registra, o el valor máximo siempre se registra cuando la temperatura es más baja, ¿cierto? En el transcurso de la noche. Ustedes pueden ver ahí también el indicador que es el valor promedio, ¿cierto? En Copiapó, JBH, Hornito, Tranque Lautaro, y ustedes pueden ver que lo que es la parte baja del valle es bastante más húmeda, ¿cierto? Que lo que pasa de Tranque Lautaro hacia arriba, hacia Iglesia Colorada. Sin embargo, la zona de JBH ha tenido una disminución también en torno a lo que es la humedad relativa máxima. O sea, si nosotros empezáramos a analizar los datos y empezáramos tal vez a sacar unas conclusiones, podríamos determinar que las noches en JBH están siendo un poco más calurosas, ¿cierto? Que el resto de los puntos. Sin embargo, por ejemplo, en la zona de Hornito, las noches están haciendo un poco más frías, o sea, la humedad relativa están haciendo un poco mayores con respecto a años anteriores, 2019 y lo que es el promedio histórico. En el caso de la estación de Copiapó, ¿cierto? Ustedes pueden ver que el comportamiento es más bien lineal. JBH está haciendo un poco más caliente en la noche y la estación de Hornito está haciendo un poco más frío. En el caso de Tranque Lautaro, el año 2019 fue mucho más frío en términos de humedad relativa, ¿cierto? Un 63,6%, y ahora Tranque Lautaro está teniendo noches que son más cálidas, por lo tanto tenemos humedad relativa que son más bajas. Y en el caso de Iglesia Colorada, ahora vamos a ver lo que pasa con la otra patita. A ver, disculpen. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la humedad relativa mínima? Bueno, el comportamiento de lo que la estación también de Copiapó es más bien lineal, va bien alineado con respecto a lo que son los promedios históricos. Sin embargo, JBH también está teniendo ese comportamiento de que las humedades relativas promedio están siendo menores. O sea, el promedio histórico de lo que pasa entre el 1 y el 27 de septiembre, ¿cierto? Estamos trabajando haciendo este análisis de lo que está pasando ahora, en este momento. Ha presentado un descenso en la humedad relativa. O sea, el año 2019 las noches fueron más cálidas, o sea, disculpen, los días en sí fueron mucho más calientes en términos de temperatura. La humedad relativa mínima justamente se determina cuando la temperatura máxima está en su pico. Por lo tanto, aquí es donde nosotros empezamos a tener esta diferencia. Mientras más calor, menos humedad relativa. Por lo tanto, estamos teniendo días que son mucho más cálidos en JBH, y en el caso de lo que está pasando ahora del 1 al 27, también estamos teniendo esta disminución de la humedad relativa. Así que esa zona en particular, como ustedes pueden ver, en términos de temperaturas mínimas y en términos de humedad relativa, también empezamos a tener esta oscilación. Ustedes pueden ver que Tranque Lautaro y Iglesia Colorada, la humedad relativa mínima son bastante bajas, pero están más o menos alineadas. Por lo tanto, la gran variabilidad nosotros de información climática o de diferentes condiciones son las que nosotros tenemos en la parte baja y media del valle, podríamos decir. Así que eso hay que tener bastante ojo con respecto a lo que está pasando. Otro dato también que es importante ir analizando es todo lo que tiene que ver con la acumulación de los grados día, ¿cierto? Este indicador asociado a lo que es el seguimiento fenológico nos ayuda bastante para ir determinando el crecimiento de nuestras plantas. También analicé lo que era la información histórica y la condición es más o menos similar en lo que pasa en la mitad del valle, entre Copiapó y Hornito. Ustedes pueden ver ahí que Copiapó, JBH y Hornito, las condiciones son más o menos similares. La acumulación en torno al promedio histórico versus lo que pasó el año 2019 y 2020 andan más o menos alineados. Hornito anda un poco más bajo. Sin embargo, pasado Hornito, después pasando a Tranque Lautaro, ya vemos, ¡pum!, esta diferencia. O sea, pasamos de los 400, puede ser un promedio entre los 350 a 4 y tanto, con respecto a grados día, y después damos un salto
no menor hacia los 700 grados día recién al 27 de septiembre. Por lo tanto, acá también hay que aclarar o hay que ir analizando un poco de qué se compone la acumulación de los grados día. Sabemos que las temperaturas máximas, ¿cierto? Y las temperaturas mínimas son los factores. En este caso se saca un promedio y por lo general se resta una base que son 10 grados, ¿cierto? Que esta base de desarrollo teórico que tienen las plantas que sobre 10 grados se empiezan a desarrollar. Por lo tanto, tenemos una condición de temperatura máxima y una condición de temperaturas mínimas que son superiores al resto del valle. Y es lo que está registrando justamente la estación de Tranque Lautaro. Ahora usted, si nos vamos a la condición, a lo que es Iglesia Colorada, ustedes pueden ver que esta va un poquito superior de lo que pasa en la mitad del valle, hacia abajo, y en el año 2019, ¿cierto? Que fue un año que en términos de temperatura que tuvo un mayor registro. Ustedes pueden ver ahí que a la fecha llevamos 729 horas de frío, o sea, disculpen, grados día, que va bastante alineado a lo que pasó con Tranque Lautaro. Sin embargo, en este momento Tranque Lautaro ha tenido un aumento en las temperaturas máximas y mínimas, y además, y en el caso de Iglesia Colorada, las temperaturas han estado un poco más bajas, en lo que tiene que ver con estos insumos que ayudan a que la acumulación de grados día tienda a aumentar. Por lo tanto, ya podemos determinar nosotros que tenemos una condición, ¿cierto?, entre el valle, la parte baja del valle, la parte media, y obviamente la parte más alta, hasta donde tenemos información climática, en este caso Iglesia Colorada. Y ya Tranque Lautaro presenta una condición, digamos, que en este momento sería solo él, tanto en temperatura como humedad relativa también, y acumulación de grados día. Bueno, ¿qué pasa también con un dato que es relevante con respecto a lo que son las precipitaciones? Me puse a buscar todos los datos que teníamos acerca de los registros de precipitaciones para tratar de obtener un promedio, para tratar de tener un indicador con respecto a qué es lo que está pasando a nivel de la lluvia. Lo que ustedes ven ahí es justamente el promedio disculpen, me pasé. Ustedes ven ahí, es el promedio de precipitaciones de los últimos 10 años de lo que es la estación de Copiapó, Jotapeche, Hornitos, Tranque Lautaro y Iglesia Colorada. Obviamente ustedes hay una gran variabilidad de datos, hay inviernos que cae muy poquita agua, hay inviernos también que cayó bastante agua, o no necesariamente fueron inviernos, desde el punto de vista de caer justamente en el periodo. Ustedes se fijan, esto es el promedio de estación de los últimos 10 años, y este es el promedio regional, tomando todas las estaciones y sacando un promedio. Por lo tanto, acá hay 4 datos, ¿cierto?, que llaman la atención. O sea, el año 2010 y el año 2011, ¿cierto?, el promedio regional fueron entre 36 y 44 milímetros. Sin embargo, el año 2015 y el año 2019 tuvimos un superávit en este caso de las precipitaciones, o sea, que superan al resto de los años. Y acá, imagino que ustedes se recuerdan lo que pasó ese año en particular, el 2015 y el 2017. Yo no sé si lo tienen en su cabeza lo que pasó justamente ese año. Hago la pregunta abiertamente. Exactamente. El año 2015 y el año 2017 fueron los años de aluviones. Por lo tanto, si nosotros sacamos el promedio con respecto a la información histórica de los últimos 10 años, lo que cayó más o menos en las estaciones como promedio histórico, ustedes lo tuvieron entre 3 y 4 días. Porque me acuerdo que nosotros analizamos justamente ese evento. Por lo tanto, aquí ya se puede ver en los años que tenemos de información climática cómo se han ido moviendo estas variables, ¿cierto? Y obviamente esta condición de precipitaciones que generó bastantes problemas en la región. Un poco ya para ir avanzando y ir dando una mirada un poco más global a esto, ya con la variable temperatura humedad relativa, ¿cierto? Las precipitaciones
ya podemos determinar que tenemos dos zonas que son bastante, que tienen características, digamos, o mucha diferencia entre ellas, ¿cierto? Ya determinamos en esta pequeña pasada de que tiene una condición que es bastante similar en la parte media del valle, destacando, ¿cierto?, la zona de Jotaveche, que tiene una bastante oscilación entre las temperaturas máximas y mínimas. También determinamos que la zona de Tanque Lautaro es bastante más cálida que inclusive que la zona que es de Iglesia Colorada. Sin embargo, ahora el punto es cómo nosotros tomamos lo que está pasando a nivel generalizado, qué es lo que pasa con eventos que tienen de alguna forma impacto en nosotros, como el evento del niño y la niña, y cómo estas variables, ¿cierto? O es esta condición que se va generando en el Pacífico también nos puede a nosotros de alguna forma impactar. O sea, por eso que es importante ir manejando esto, no desde el punto de vista tal vez de entender la meteorología pura, pero saber qué es lo que puede originar que venga un evento de niña y un evento de niño con respecto a la condición que se podría presentar en las zonas productoras de fruta. Lo que está pasando ahora es que efectivamente ya tenemos una niña en lo que es la condición de temperatura a nivel del mar, ¿cierto? Acá hay que entender que el evento del niño neutro y niña significa que las temperaturas del mar sobre los 0,5 grados positivos da una relación de qué evento de niño, para que se entienda. Cuando la temperatura del mar oscila entre los 0,5 positivos y los menos 0,5 negativos, se habla de esta condición neutra. Y cuando la temperatura del mar disminuye de los menos 0,5 negativos, se habla de esta condición de enfriamiento que se asocia a la condición de niña. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que nosotros en algún momento anduvimos oscilando entre los 0,5 positivos, más la tendencia hacia abajo, por lo tanto ya se estaba viendo esta condición de evento de niña, y ahora ya técnicamente ya la temperatura estaría en torno a los menos 0,5 negativos, por lo tanto se podría decir que estamos en este evento de niña que por lo general asocia, ¿cierto?, a las precipitaciones, por lo general en lo que es la zona centro y centro-sur. Sin embargo, también está muy asociado a lo que son las bajas en las temperaturas máximas y mínimas. O sea, este evento de niña, disculpen, coincidió justamente con la primavera. Por lo tanto, las temperaturas máximas y mínimas tienden a ser un poco más bajas. Ahí hay que tener cuidado. Obviamente, en la línea, ¿cierto? O sea, si nosotros nos paramos de norte a sur, es mucho más fácil ir determinando esta condición. En el caso de ustedes que van hacia arriba, esta condición, dadas las condiciones geográficas propias del valle, pueden ir variando, entonces hay que tener bastante también cuidado con eso. ¿Qué es lo que pasa? Septiembre, octubre, noviembre ya tiene sobre un 59% de probabilidad de que se genere, o sea, esto ya estalla, ya el evento de la niña debiera estar presente, por lo menos en todo lo que es la primavera y verano. Ahora, eso no significa que nosotros en verano vamos a tener un verano que sea mucho más frío, por decirlo de alguna forma, obviamente porque después hay una relación de las temperaturas que se tiende a normalizar, pero el evento justamente coincidió con esta baja de temperatura que se dio justamente en verano. Ahora, ¿por qué es importante saber acerca de esta condición? Porque esta baja en la temperatura también gatilla para que hayan ciertos eventos que para nosotros pueden ser perjudiciales, en el caso de lo que son la mayor probabilidad de las primaverales o las tardías. No sé si ustedes lo saben, pero en la región en la región de Ñuble, en la región del Biobío y además, y también en la región de los lagos y pasando por Tomón, cayó nieve en la isla, en Chiloé. El tema es que en algún momento esta condición de baja temperatura se iba a mantener solamente hasta la región del Maule. Sin embargo, debido a la baja a este evento de bajas temperaturas y de caída de nieve, se está proyectando que venga una helada del tipo polar que entre por la región de los lagos y hasta el momento estaría saliendo en la región de Valparaíso.
posiblemente también Coquimbo Norte, posiblemente, dependiendo de la fuerza que tenga el evento. Ahora, ¿por qué es importante? Porque justamente se gatillan estos eventos con una condición donde la temperatura es mínima, o sea, se le da insumo para que estas condiciones se generen. Ahora, aquí también es importante determinar que este tipo de eventos nosotros ya los sufrimos en algún momento. No sé si ustedes se recuerdan de lo que pasó en otro año con respecto a un evento de este tipo de la polar. ¿Tienen recuerdos de algo de esto en otro año? Pregunto abiertamente también, si se recuerdan de esto. Bueno, sufrimos de un evento de estas características en septiembre del año 2013. Inclusive llegó a la cuarta región y, si mal no recuerdo, podría haber llegado hasta algunas zonas de lo que es la región de Atacama. Entró una masa polar en la Araucanía y salió por la cuarta y en algunas zonas de lo que fue Atacama. 18, 19, 20, 23, 25 y creo que fue el último día 26 o 27 de septiembre del año 2013. Por lo tanto, esto nosotros como red ya lo habíamos registrado en algún momento, lo tenemos bien fresco porque en la zona central causó un impacto de pérdidas que fue bien complejo. Todavía tengo algunos números en la cabeza: 56% de la región de O'Higgins, 45% en el Maule, entre Valparaíso, en la región metropolitana, hubo algo de un 30 y tanto por ciento de pérdida. ¿Por qué? Porque la condición se dio en una época donde ya había floración y donde ya había cuaja, ¿cierto?, de los frutos, y obviamente pasó una helada que duró varias horas con temperaturas que fueron bastante bajas. En algunas zonas llegué a registrar -5, -6 por 10, hasta 12 horas, inclusive en las zonas más frías. Así que hay que tener bastante cuidado con esto cuando se empiezan a unir estas condiciones, y obviamente tenemos un impacto que no deja de ser menor. Por lo tanto, es importante ir manejando lo que estas condiciones pueden ocasionar cuando coinciden, justamente. Con respecto a lo que son el comportamiento de las temperaturas a nivel general, debiéramos tener una condición de temperaturas más frías en la costa, ¿cierto? Como ustedes pueden ver ahí, las temperaturas mínimas en septiembre, octubre y noviembre, la condición es para estar más baja. Y en el caso de las temperaturas mínimas, también se está viendo que debiéramos estar sobre el promedio normal. O sea, ¿y el promedio normal a qué se refiere? En el caso nuestro, nosotros como red tomamos estos últimos 10 años y obtuvimos un rango de promedio. Si nosotros tomáramos ese promedio como normal de los últimos 10 años, las temperaturas máximas deberían andar en torno a eso. Sin embargo, cuando tomamos las temperaturas mínimas, ¿cierto?, y determinamos que van a estar bajo lo normal, es que estas temperaturas estén bajo ese promedio. En el caso de la proyección que hace la Dirección Meteorológica de Chile, esos datos corresponden a los últimos 30 años de datos, del año 80 hasta el año 2010. Ahora, ¿dónde está el punto? Nosotros tomamos del año 2010 al año 2020. Desde el punto de vista climático, cuando termine el año 2020, la Dirección Meteorológica de Chile va a incorporar toda esta información, la va a meter dentro de sus promedios y ellos se van a correr. El nuevo promedio normal va a corresponder de 1990 hasta el año 2020. Por eso es que hay que ponerle bastante ojo a lo que son los promedios históricos cuando se habla de que las precipitaciones, por decir algo, en la región de Atacama fueron normales o bajo lo normal. Ellos están tomando estos últimos 30 años de datos, así que hay que poner bastante ojo con eso. Se supone que desde el 2010 al 2020 nosotros estamos pasando por todo lo que tiene que ver con la mega sequía y además por un aumento en las temperaturas que no ha sido menor. Por lo tanto, los promedios de alguna forma van a variar con los últimos 10 años de datos que se van a ingresar ahora. Bueno, ahora el tema es, y son las consultas que tengo yo con respecto a lo que pasa con esto, con la información. Y yo les pregunto a ustedes abiertamente, ¿la información climática se ocupa efectivamente para tomar decisiones?
ustedes que están asociados digamos, que están en este valle, que por lo general son los primeros que salen con su fruta, toman esto y de alguna forma van manejando la información para tomar decisiones y tratar de no encontrarse con estas sorpresas climáticas. Leonel, quiero dejar abiertamente invitado a los productores a hacerte preguntas, a que participen activamente, así es que como quieran ustedes, activen el teléfono, o sea, el micrófono y hagan las preguntas a Leonel, aprovechen el profesional que está ahí a disposición de ustedes. ¿Qué pasó con la red de estaciones meteorológicas que se había puesto a lo largo del valle? Era unas tomas de decisiones bastante buenas que habían, porque me parece que habían 15 a 16 estaciones que se habían puesto, pero estaban levantadas a agroclima. Yo tengo en el campo una, pero después me parece que se acabó el financiamiento, no lo tengo muy claro, la estación mía no funciona. Tampoco quiero meterle mano porque son equipos bastante caros, entonces me gustaría saber si eso se va a reiniciar, se saca harta información valiosa de las estaciones. Me parece que hoy día uno entra y hay 2 o 3 o 4 máximos, no sé, dentro de la red que atacaba a Vallenar, eran hartas estaciones. Dejo la pregunta. Yo no sé, Kisi, si ustedes saben algo acerca de eso. No, lo que pasa es que, o sea, de todas las 17 estaciones, solamente se eligieron para la red agroclimatológica nacional estas 5 estaciones que estás mostrando tú. Entonces, por lo tanto, las otras estaciones quedaron sin financiamiento. Claro, sin financiamiento. Por lo tanto, no hay financiamiento ni para la mantención, ni para que un profesional se encargue de ella. Estamos viendo como APECO cómo podemos retomar este proyecto. Bueno, otra consulta también que es importante. Nosotros con los indicadores justamente podemos ir tomando decisiones y obviamente estos indicadores nos ayudan a saber si vamos atrasados, adelantados con respecto a temporadas pasadas. Entonces, como productores, ¿estas variables efectivamente se ocupan? ¿Las manejan ustedes, digamos, un poco como la representamos en la charla? ¿Realizan alguna alineación entre lo que es seguimiento fenológico, por ejemplo, con la acumulación de grados días para ir determinando ciertas labores? También se los pregunto si ocupan, digamos, los datos son para ustedes datos de relevancia. Dentro de las estaciones que están cerca del campo, por ejemplo, el mío, ocupo la que está en JH, me parece que el campo Alianza, que me sirve a mí para tomar datos digamos, de riego, de eso. Pero sí es una alternativa bastante confiable. Ya, perfecto, Carlos. O sea, desde el punto de vista técnico, de alguna forma ustedes van ocupando la información, digamos, que hay disponible, sabiendo los equipos que tienen en la zona. Sí, correcto, se ocupa para... Ya, qué bueno. Para ya, eso es bueno. Sí, porque la idea es justamente
sabemos que todos los años las temporadas son distintas, por lo tanto, tiene que haber un ajuste con respecto a la toma. Exacto, exacto. Otra también consulta es si entendemos, ¿cierto?, la relevancia de llevar estos registros como una guía, o sea, finalmente, para saber si esta temporada es igual o tenemos diferencia con respecto a años anteriores. ¿Se hace por lo general ese análisis antes de, o en la temporada, no sé, Carlos, que hemos estado conversando los dos, ¿se ocupa? De manera particular, no. Yo no he llevado un registro, digamos, año a año de los cambios. No lo he hecho. Debes hacerlo. Me voy a poner más Mateo este año. Ya, perfecto. Pero sí, son distintas, lógicamente, cada temporada distinta, pero sí, se debería llevar a lo mejor un registro anual de los cambios. Bueno, acá a mí me ha tocado participar en varias charlas y en varias localidades. Yo les quería contar una experiencia. Fíjense que con el Ministerio de Agricultura, que me toca trabajar bastante cerquita, se armaron unas mesas agroclimáticas participativas. Esto fue un proyecto que se levantó en la zona del secano, en la zona de Lolol, Paredones, La Estrella y La Estrella, exactamente, toda esa zona, que vendría siendo la zona del secano de la sexta región. Porque fue una experiencia muy, muy bonita, porque nos tocó trabajar con muchos agricultores. Y obviamente cuando nosotros las primeras veces que llegábamos a presentar información climática, la gente en sí entendía algunos conceptos, pero no lo aplicaba. O sea, entendíamos que las temperaturas mínimas, por ejemplo, bajo los 0 grados es un evento helado, por lo tanto vamos a tener un problema. Pero el tema era cómo nosotros podíamos llevar la información y que la gente entendiera la utilización de la información, y de esa forma ellos pudieran tomar decisiones y hacer la información climática parte de su mecánica, digamos, de cada temporada. Fíjense que nosotros realizamos muchas charlas, yo creo que unas 6 o 7 charlas con respecto a los agricultores de la zona, y le empezamos a enseñar cómo funcionaban las variables climáticas. Funcionó tan bien el tema de las charlas y el tema un poco de armar como este pequeño colegio climático diseñado para el agricultor, que después de cada charla que nosotros levantábamos, ya cuando los agricultores entendían el concepto, lo aplicaban dentro de sus diferentes zonas. O sea, estamos hablando de que la zona del secano costero tenía diferentes condiciones climáticas. Nosotros estábamos trabajando con 3 o 4 estaciones meteorológicas, no más que eso. Terminó en que cada vez que nosotros levantábamos o terminábamos la charla, los agricultores tomaban la información que yo llevaba y ellos terminaban realizando un informe climático por su zona, donde ellos, como entendían las variables climáticas y ellos también entendían la condición donde cada uno trabajaba, iban levantando este pequeño informe climático con sus propias recomendaciones, donde después ellos mismos lo iban integrando y lo iban pasando a la comunidad. Por lo tanto, era diferente en que yo llegaba a la zona y daba un poco qué es lo que pasaba a nivel climático, ¿cierto? Pero ellos al principio se quedaban con la duda. En este momento, cuando a mí me toca ir para allá, bueno, ahora con el tema de la pandemia no puedo ir, pero cuando vamos con la información climática, ellos analizan los datos, los conversamos, ellos toman la información, levantan este informe climático para su condición general, para su condición local y particular, y lo traspasan a lo que es su comunidad. Por lo tanto, yo entiendo que la utilización de la información climática de repente es un poco complicada, pero sacando esas dudas de encima, esta puede ser muy útil. Por lo tanto, es una experiencia que yo se las quería compartir porque pasa bastante.
de repente las tomamos, de repente no, de repente entendemos un poco cómo funciona, no comprendemos cómo funciona, y que se puede lograr algo como eso. Esa experiencia les quería compartir con respecto a eso. Sería súper bueno un refresco, digamos, de las variables climáticas o agroclimáticas para tenerlas claras. Y insisto en el tema de ojalá por intermedio de APECO se puedan levantar de nuevo las estaciones, porque entre más datos tenemos por zona, es más fácil tomar decisiones. Entonces, porque uno está tomando una decisión en una zona a lo mejor que no es la óptima para uno, entonces, porque está muy alejada de las estaciones. Entonces, ojalá se pudiese echar a correr de nuevo las estaciones que están. Están antes de perderlas, eso costó plata, así que hay que utilizarlas, es lo que creo. Así que ojalá se puedan echar a correr todas de nuevo. Sí, don Carlos, nos vamos a quedar con la tarea de poder reactivar estas estaciones, así es que vamos a ver cómo lo podemos hacer y les vamos a estar contando. Sería súper bueno, Kisi, sería súper bueno. Gracias. Bueno, Kisi, yo con eso estaría terminando. No sé si tienen alguna duda, consulta, creo que, bueno, la conversación fue bastante buena. O sea, la idea con esto es justamente ir levantando estos temas, un poco ir sacando esas dudas que tenemos en la cabeza de cómo funciona el tema climático. Yo no tengo ningún problema en ayudarlo, en el sentido de que si quieren armar una nueva reunión para hacer algún tipo de análisis con respecto a eso, esto fue un análisis que fue bastante cortito, por lo menos ya sabemos que ustedes funcionan hacia arriba, en realidad en el otro sentido. Por lo tanto, ustedes como valle tienen una condición que es bastante particular. Así que hay que manejarlo, digamos, de diferentes formas. Bueno, agradecerles la oportunidad y obviamente ahí están mis datos, están mis contactos. Quise tú también con Carolina. Así que si en algún momento necesitan levantar o realizar otra charla y que le demos otra vuelta a esto, ningún problema. Te queremos agradecer, Leonel, por tu presentación y quiero invitar o directamente abran sus micrófonos, te consulten, aprovechen a que tienen el profesional aquí enfrente de ustedes y de paso le quiero agradecer a las 26 personas que se encuentran conectadas en este momento participando de esta actividad, así es que hacer las consultas que alguna consulta, don Sergio, aprovechen aquí al profesional, díganme ustedes si tienen alguna consulta, a través del chat por lo menos no nos ha llegado nada, quiere decir que está clarito. Yo creo que lo que sí está en deuda un poco es realizar un webinar o un pequeño curso en donde los tutores podamos capacitarlos, podamos decirle cómo funcionan sus estaciones meteorológicas, que ellos mismos quizás puedan darle la mantención si es que no tengan que esperar que un proyecto les haga la mantención. No sé si tienen alguna consulta, alguna sugerencia con respecto a las estaciones meteorológicas. Sí, yo creo que, disculpa, yo llegué atrasado a la reunión, doy la excusa, pero yo creo que sería súper bueno que algún tipo de capacitación para echar a correr, si no hay posibilidad de hacerlo financiado, de hacerlo cada uno, digamos, pero uno no sabe cómo funciona, entonces sería súper bueno a lo mejor poder lograr echar a correr la estación, que yo por lo menos la tengo en mi campo, entonces más aún me sirve. Y sí. Sí, no, por mi parte ningún problema. Ningún problema. Yo conozco las estaciones que ustedes tienen, por lo tanto la podríamos desarmar y armar.
sea, los podría ayudar, por lo menos para hacerle una mantención preventiva y para que ustedes sepan los componentes y cuáles son los cuidados que hay que tener. Desde el punto de vista climático, la condición de Atacama es bastante agresiva con respecto a lo que son estaciones meteorológicas. Por lo tanto, hay que tener ciertos cuidados y ningún problema con eso. No, al contrario. Exacto, entonces aquí le sirve a todos. Yo estoy en Antoco, entonces le sirve a todos mis vecinos, entonces a todo el sector, entonces sería súper bueno. Y yo creo que hay gente que también estaría dispuesta a arreglar ¿cómo se llama? La estación en beneficio de ellos mismos. Entonces sería súper bueno. Carolina, ¿quieres mencionar Sí, algo? y si hay una consulta en el chat, dice, ¿tendrán información del Valle del Huasco, específicamente el sector del Olivo, el tránsito? Para Leonel. Hoy no ubico del Valle. Nosotros tenemos una estación antes de Vallenar y después una estación en Freirina, pero la estación, no sé si la zona que me está comentando estará ahí entre medio. Antes de Vallenar y después muy cerquita a Freirina. Ahí tenemos las dos estaciones, tenemos esa zona, pero yo no sé si... Hola, buen día. No, este sector es pasado el Alto del Carmen hacia arriba. Ah, o sea, de Alto del Carmen hacia Sí, arriba. hacia el sector, porque ahí se divide por el Valle de San Félix y el Valle del Tránsito. Al sector del Ya, tránsito. perfecto. Sí, la última estación que tenemos nosotros por ese valle hacia arriba está justamente en Alto del Carmen, pero no tengo más información yo más arriba de eso. Perfecto, gracias. Uh-huh. Agradecemos nuevamente entonces a Leonel Fernández por su solidez en su presentación, junto a su disposición y claridad en las respuestas entregadas a los asistentes. No sé si es que tienen más consultas, más preguntas, necesitan... ¿no? Bueno, por lo tanto, gracias Leonel, nuevamente, y en nombre de Corfo, FDF, GEDES y el equipo de APECO, les agradecemos a todos los participantes y en especial a los productores de uva de mesa del Valle de Copiapó. Muchas gracias por asistir a este webinar, espero que les haya interesado y nosotros como APECO nos quedamos con la tarea de ver cómo hacemos las mantenciones para las estaciones meteorológicas que están ahí stand-by. Eso. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todas las personas también que estuvieron ahí escuchándome. Gracias, Leonel. Gracias, Caro. Gracias. Listo, estamos en contacto, pues ahí están mis datos. Bueno, Carolina es la representante allá, así que cualquier cosa estamos ahí en contacto. Gracias. Ok, muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.